El prólogo de Orid, 4 de septiembre. El santo hieromártir Babila. Este grandioso y maravilloso hombre, si pudiera ser llamado hombre, como San Juan Crisóstomo habló de él, fue obispo de Antioquía durante el reinado del malvado emperador Numeriano. Este Numeriano selló un tratado de paz con un rey bárbaro, que era más noble y amante de la paz que él. Como muestra de su sincero deseo de una paz duradera, el rey bárbaro entregó a su pequeño hijo para ser criado y educado en la corte de Numeriano. Cierto día, Numeriano apuñaló hasta la muerte a este niño inocente con sus propias manos y se lo ofreció como sacrificio a los ídolos. Aún ardiente por el crimen y la sangre inocente, este criminal con corona de emperador fue a una iglesia cristiana para ver qué estaba pasando allí. San Babila estaba orando con el pueblo y escuchó que el emperador había venido con su séquito y deseaba entrar a la iglesia. Babila interrumpió el servicio, salió frente a la iglesia y le dijo al emperador que como era un idólatra, no podía ingresar al templo sagrado donde se glorificaba al único y verdadero Dios. En una homilía sobre Babila, San Juan Crisóstomo dijo: ¿A quién más en el mundo temería aquel que con tal autoridad repelió al emperador? Con esto enseñó a los emperadores a no sobrepasar su autoridad más allá de la medida que Dios les dio, y también le mostró al clero cómo usar su propia autoridad. El emperador, avergonzado, se dio la vuelta y se fue, pero planeó vengarse. Al día siguiente convocó a Babila y lo reprendió, instándolo a ofrecer sacrificios a los ídolos, lo que por supuesto el santo firmemente se negó a hacer. Entonces el emperador ató a Babila y lo arrojó a la prisión. El emperador también torturó a 3 niños: Urbano, de 12 años, Priridiano, de 9 años, e Hipolino, de 7. Babila era su padre espiritual y maestro, y ellos, por amor a él, no se habían escapado. Eran los hijos de Cristódula, una mujer cristiana honorable que también había padecido por Cristo. El emperador primero ordenó que cada niño fuera golpeado con una serie de golpes correspondientes a sus cantidades de años, y luego los hizo encarcelar. Por último, los hizo decapitar a los 3 por medio de la espada. Babila, encadenado, estuvo presente en la decapitación de los niños y los animó. Después de eso, colocó su propia cabeza honorable bajo la espada. Los cristianos lo sepultaron en sus cadenas en la misma tumba que aquellos 3 niños maravillosos. Sus almas santas volaron a su habitación celestial, mientras que sus reliquias taumatúrgicas permanecieron en la tierra para beneficio de los creyentes, como testigos constantes de su heroísmo en la fe. Padecieron en torno al año 250. El santo profeta Moisés, el teovidente. Moisés fue un gran líder y legislador de Israel. Nació en Egipto alrededor de 1550 a.C. Durante 40 años vivió en la corte del faraón. Durante 40 años vivió como pastor en contemplación de Dios y del mundo, y durante sus 40 años restantes condujo al pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Vio la tierra prometida, pero no se le permitió entrar, porque una vez había pecado contra Dios. Números 20:12. Moisés reposó a la edad de 120 años. Como hacedor de milagros, fue una prefiguración de Cristo, según San Basilio el Grande. Apareció desde el otro mundo en el monte Tabor durante la transfiguración del Señor. Según el testimonio de San Juan Clímaco, también se apareció a los monjes en el monasterio del monte Sinaí. Los santos mártires Marcelo y Casiano. El emperador Maximiano Hércules
en una ocasión emitió la orden de que todos sus soldados tenían que ofrecer sacrificios a los ídolos. Marcelo era soldado en aquel tiempo y Casiano era notario, secretario. Marcelo, un cristiano, declaró: si la vocación militar está ligada al sacrificio de los ídolos, entonces no puedo ser soldado. Se quitó el cinturón militar y las armas, y los echó a un lado. Fue sentenciado a muerte inmediatamente. El deber de Casiano fue escribir el veredicto de muerte de Marcelo, pero se rehusó a escribirla. Fueron decapitados juntos y sus almas asumieron la habitación en el reino de los cielos. Reflexión. El poder de un santo después de su muerte muchas veces es mayor que en vida. Es por eso que Dios nos dejó las reliquias de los santos, dice San Juan Crisóstomo en su insuperable homilía sobre San Babila. San Babila fue enterrado en la ciudad de Antioquía. En ese momento el emperador Galio, el hermano Juliano el apóstata, reinaba junto con Constancio, el hijo de Constantino el Grande. Inspirado por la piedad, Galio trasladó las reliquias de San Babila a las afueras de Dafne y construyó una pequeña iglesia, colocando las reliquias del mártir en ella. Había un famoso templo de Apolo en Dafne, construido en el lugar en donde, según una leyenda pagana, una virgen se había convertido en un árbol de laurel a fin de ser salvada del dios Apolo, que la estaba persiguiendo, sumido en una desenfrenada pasión carnal por ella. Allí se emplazaba un ídolo de Apolo, que supuestamente podía predecir el futuro de cualquier persona. Pero como las reliquias de Babila ya descansaban en las cercanías del templo, el demonio del ídolo se cayó y cesó de hacer profecías. Más tarde, cuando el emperador Juliano, el apóstata, emprendió su guerra catastrófica contra los persas, visitó el templo de Apolo y consultó al ídolo sobre el resultado de su inminente guerra. El ídolo respondió con trepidación que no podía dar una respuesta clara a causa de los muertos sepultados en su proximidad. Por supuesto que se refería a Babila, la presencia de cuyo cuerpo había silenciado al demonio. Juliano ordenó que las reliquias de Babila fueran transportadas de regreso a Antioquía. Sin embargo, tan pronto como las reliquias del mártir fueron removidas, cayó fuego del cielo y consumió el templo de Apolo, destruyéndolo para siempre. Juliano se enfrentó a los persas y su vida blasfema llegó a un final horrible. Tal era el poder del mártir de Cristo después de la muerte. Enmudeció al demonio, provocó el descenso de fuego desde el cielo, destruyó el templo idólatra y castigó al apóstata emperador con una muerte deshonrosa. Contemplación. Contemplar el castigo de Dios a David por sus pecados. 2 Samuel 15. 1. Cómo Absalón, hijo de David, se levantó en rebelión contra su padre. 2. Cómo David huyó de Jerusalén delante de su hijo, y fue descalzo y lloró. Homilía sobre el cambio del agua en vino. Este ha hecho principio de señales Jesús en Caná de Galilea. Juan 2:11. Nuestro Dios es todopoderoso, y su poder no tiene límite, y está más allá de la descripción. Él creó todo lo que fue creado por medio de su verbo, palabra. Por medio del verbo, palabra del Señor, los cielos han sido afirmados. Salmo 32:6. Por medio de su verbo, palabra, creó el cuerpo del hombre. Por medio del verbo, palabra de Dios, la tierra sin vida se transforma en los cuerpos de los hombres, los animales y las plantas. Por medio del verbo, palabra de Dios, el agua que fluye se transforma en vapor y el vapor en hielo y nieve.
Por este mismo verbo, palabra de Dios, el agua en una vid se transforma en vino, el vino que alegra el corazón del hombre. Salmo 104, 15. Por consiguiente, cuán difícil era el milagro para el Verbo de Dios encarnado, Cristo nuestro Señor, de cambiar el agua en vino en Caná. Para nosotros los hombres, oscurecidos por el pecado, este es un gran milagro. Para nuestra naturaleza debilitada por el pecado, es un milagro inalcanzable. Sin embargo, no es el obrar milagros la ocupación habitual del Creador. Cuando los sirvientes llenaron los 6 grandes recipientes con agua, el Señor Cristo les dijo: «Sacad ahora lo que está allí, y llevad al arquitriquino, príncipe del banquete». Juan 2, 8. Ni siquiera dijo que el agua se vuelva vino, simplemente lo pensó, porque los pensamientos de Dios tienen el mismo poder que sus palabras. ¿Por qué se dice que este fue el principio de las señales, cuando parece que mucho antes de este milagro el Señor obró otros milagros? Porque, hermanos, el cambio del agua en vino es el milagro fundamental de Cristo y es la esencia de todos sus milagros. La naturaleza humana se diluyó con sus propias lágrimas y fue necesario convertirla en vino. La chispa divina en el hombre se extinguió y fue necesario reavivarla. La enfermedad es como el agua, la salud es como el vino. Las impurezas de los espíritus malignos son como el agua, la pureza es como el vino. La muerte es como el agua, la vida es como el vino. La ignorancia es como el agua, la verdad es como el vino. Por lo tanto, cuando quiera que el Señor hizo íntegros a los enfermos, puros a los impuros, vivos a los muertos e iluminados a los pródigos, esencialmente convirtió el agua en vino. Oh Señor, Dios nuestro, milagroso transformador del agua en vino, trae tu divina llama a nuestro fogón extinguido. Transforma el agua de nuestro ser en vino divino, para que seamos asemejados a ti, y para que podamos morar contigo en tu reino inmortal, con tus ángeles radiantes. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.